¿Qué relación tiene China con los países hispánicos? ¿A quién beneficia esta relación? Por ejemplo, Honduras, que tras romper relaciones con Taiwán y abrazar infinitas promesas chinas, China es la locomotora del progreso del mundo. Llegaron las importaciones baratas desde China y cayeron las exportaciones de Honduras de gambas o camarones, y las pymes se ahogaron, abriendo el debate de si sería beneficioso volver con Taipei este año 2025. ¿Y este es el único caso? No lo sé, pero ¿tienes unos cigarros? Obviamente no. Es el mismo en Panamá, en República Dominicana y en El Salvador. Grandes promesas, inversiones a medida, deuda al alza e infraestructuras comprometidas. Ay, es que hay que leer la letra pequeña. Pequeños saltamontes, ¿te crees que esto solamente pasa en LATAM? Esto en España es peor. Como ya te comentamos en un anterior vídeo, el gobierno de España deja datos sensibles en manos ¿de quién? De Huawei. ¿Te has visto este vídeo? Míratelo, que te lo dejamos aquí arriba, y suscríbete. Pero no solo eso, sino que además España permite que China instale comisarías ilegales en territorio soberano español. Que por cierto, sobre las comisarías ilegales chinas en territorio español también tenemos un vídeo. ¿Y qué hay de las ventajas económicas para España? Que luego viene una gripe aviar y China prohíbe las importaciones de carnes españolas. Y es que el patrón está claro. China te vende unos planes de colaboración, de inversiones, se infiltra en la política del país. Y cuando te quieres dar cuenta y echar marcha atrás, el país tiene sectores clave controlados. ¿Y de las promesas? No. De las promesas ya nadie se acuerda. Y además, como la población occidental no tiene ni idea de las tácticas del Partido Comunista, y el Partido Comunista lleva muchos años invirtiendo mucha pasta en blanquear lo que está haciendo y en desinformar, y a los políticos esto no les pasa factura electoral, China sigue avanzando su agenda de a poquito. Os la cuelan hasta el fondo. ¡Cómo te gusta! Y no os estáis dando cuenta. Taiwán ofrece una alternativa: comercio real, transparencia y cooperación civil a largo plazo. Pero seamos sinceros, Hispanoamérica está muy lejos de despertar. Es que incluso está lejos de saber que está dormida. Y mientras tanto el Partido Comunista sigue infiltrándose de poquito a poquito, pero sin parar. Lo de que con paciencia y saliva el elefante se la metió a la hormiga. Pues eso. Y hoy vamos a verlo punto a punto con los calvos. Primero te vamos a hablar de Honduras. A 2 años de la ruptura con Taiwán, China sigue sin comprar camarón a Honduras. Ay, romper lazos con Taiwán para salir corriendo a los brazos de China. ¿Qué podría salir mal? Como siempre, promesas por todo lo alto, resultados por todo el suelo. Y es que a día de hoy sigue colando el viejo truco: oh, vente a China, que tenemos el mayor mercado del mundo, oh, te vas a forrar. Pero ¿cuándo os vais a dar cuenta que en China ninguna empresa extranjera va a ganar? ¿Cuándo os vais a dar cuenta de que China es un país secuestrado por la mayor organización criminal de la historia? ¿Y qué ha pasado en Honduras? Que siguen esperando esa promesa de la exportación de camarones. Para los de España, gambas. Y ya van 2 añitos. Además, el mercado se llenó de productos baratos chinos. Lo mismo que ha pasado en otros países, y al final la cuenta ¿quién la paga? Tu culo. No son los políticos, son las pequeñas y medianas empresas de ese país. ¿Y en qué otros países también está pasando esto? Por ejemplo, en Perú. Perú impone medidas antidumping temporales al acero chino para salvaguardar su sector industrial. ¿Es esto acaso crecimiento? No, es dependencia. ¿Da beneficios? Sí, para China. Llegó el descontento local y en 2025 ya hay productores que quieren volver con Taiwán. ¡Oh, sorpresa! Se han dado cuenta de que China era una trampa. ¿Problema? Pues que una vez te endeudas con China, de ahí ya no sales fácilmente. El resumen es muy simple: promesas para hoy, deudas para mañana. Cuanto peor, mejor. ¿Pero es acaso Honduras el único país en esta situación? No te lo vas a creer, pero no lo es. Entre 2017 y 2018, Panamá, República Dominicana y El Salvador rompieron lazos comerciales con Taiwán. Y diplomáticos también. No te vas a creer la razón. Todos estaban bajo una promesa de prosperidad, grandes inversiones en infraestructura, préstamos, hola, y promesas de apertura a su mercado. Lo mismo, China es el mayor mercado del mundo, vamos a ir allí, vamos a hacer mucho dinero. Vamos a ver, que un país te obligue a romper relaciones comerciales con otro para negociar, debería hacernos replantear la naturaleza de ese país. Un poco sí, un poco sí. O mejor dicho, de dicho gobierno. Pero alguien no se lo planteó y no se dio cuenta de que ese mercado tan grande no era para ellos. O quizás sí se dieron cuenta, pero... unas donaciones por aquí, unas transacciones por allá, unas subvenciones a ciertos medios. ¿Cómo puede ser?
Y podemos seguir con la farsa. Trump acusó a Panamá de eliminar las evidencias del control que tiene el régimen de China sobre el canal. No se va a salir con la suya. Luego, ¿qué pasa cuando esas inversiones prometidas no llegan, no se cumplen? Lo de siempre, que terminas con una deuda con China. Y China controla tus infraestructuras clave. Básicamente, Tu culo. y al final las consecuencias las sufren los de siempre, la población local, que no tiene culpa de nada. Y al final siempre se plantea un dilema. ¿Qué preferimos? ¿Beneficios económicos, prosperidad o soberanía y seguridad? Pero este dilema es falso, porque el que se piensa que con China va a tener grandes beneficios económicos está muy engañado o está comprado. Pero con controlar el relato y los medios que cuentan ese relato, ya estaría. China en Centroamérica, promesas frustradas. Una consecuencia directa de la penetración de China es que sus productos han inundado los mercados centroamericanos. Una pregunta, ¿qué porcentaje de españoles y de latinoamericanos saben sobre las injerencias a nivel mundial de China? Nadie. ¿Y qué pasa con España? España mantiene una asociación estratégica integral con China. Qué bonito suena eso. Con estrechos vínculos en inversión y comercio bilateral. Que abarcan sectores como energías renovables o alta tecnología. Suena estupendo, ¿qué puede fallar? Mejor aliarse con China, que solo quiere hacer negocios, que con el malvado dictador de Trump, ¿no? ¿Quién les parece una amenaza para nuestras vidas y para el futuro del planeta Tierra? ¿Si Xi Jinping o Donald Trump? En fin, la hipotenusa. Todo esto suena espectacular hasta que empiezas a darte cuenta de lo que realmente está ocurriendo entre España y China. Y tampoco hace falta rajar mucho para saber que es una estafa. Como ya te contamos en un vídeo anterior, España ha firmado un contrato con Huawei y este contrato es para el almacenamiento de datos judiciales. y al gobierno español le da igual amenazas tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Se las pasa por el forro porque le importa más la pasta que le untan desde el lobby chino. El gobierno español pasa de las amenazas de Estados Unidos y dejará a Huawei con las escuchas policiales. A alguien le ha parecido muy buena idea dejar esta información tan sensible en manos de Huawei, que es el brazo tecnológico del Ejército Popular de Liberación. Y cuando la poca gente que entiende de esto ha protestado, Se cambia de tema y continuamos con el plan. y bueno, ¿qué hay de la parte económica? Porque algo bueno debe haber, ¿no? ¿Se está forrando España gracias a China? Ni puta idea. ¿Verdad? Vamos a ver, ¿cuánta gente sabe en España que España estaba exportando carne avícola a China? ¿Y cuánta gente sabe que China ha cancelado esas exportaciones? China prohíbe la importación de productos avícolas de España por los brotes de gripe aviar. Ahora mismo la gente en España está más preocupada por las vacaciones de verano, por las olas de calor o por la política nacional, que está bien calentita. Calla, calla, que empieza la liga. Con eso ya está todo tapado. ¿Y quién paga la fiesta? Pues en este caso, los exportadores españoles. En resumen, que España vende su seguridad nacional y su soberanía a cambio de una estafa. Pero a que esto no te lo van a contar los medios. Para eso están los calvos. También es normal. Ningún gobierno va contando por ahí que le han estafado. Y sobre todo, si esos políticos están bien untados. ¿Cómo se infiltra China en otros países? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. China aplica un sistema con 3 pilares. Colaboración económica Inversión en infraestructuras. e infiltración política. Primero, atrae a los gobiernos de esos países con grandes inversiones, con préstamo y con acceso a su gran mercado, Varía un poco si el país está en desarrollo. en cuyo caso le ofrece construirle infraestructuras. Pero si el país ya es un país desarrollado. Le ofrecen apertura al mercado chino. Pero en cualquier caso, una vez que empiezan a colaborar, Generan una dependencia a largo plazo mediante la deuda. el control de infraestructuras y sectores estratégicos. ¿China cumple sus promesas de prosperidad? Pero vamos a ver si no puede ni cumplirlas con sus ciudadanos. Recordemos que en China hay 600 millones de personas que viven con 130 euros al mes, unos 140 dólares americanos. Primer ministro chino, 600 millones de personas ganan menos de 145 dólares al mes. Y si no cumplen con sus propios ciudadanos, ¿tú crees que van a cumplir contigo? Y cuando China no cumpla las promesas, ¿qué crees que van a hacer los políticos de tu país? ¿Declararle la guerra a China? ¿Enfadarse y dejar de respirar? ¿Apretar muy fuerte los puñitos? Ya te lo digo yo, nada. Niéguemelo. Las grandes promesas de China no se materializan. Daniel Ortega sigue esperando. Esta táctica combina incentivos económicos Y un lobby diplomático de alto nivel, como vimos ya con Zapatero, Los beneficios a corto plazo tienden a ocultar los riesgos a largo plazo. haciendo que estos países vayan perdiendo progresivamente su soberanía. Sus políticas y su seguridad. Básicamente es la metáfora de la rana que se va cocinando poco a poco dentro de la olla porque el agua está templada. Y como hay una absoluta falta de conocimiento
conocimiento y transparencia de las estrategias chinas en Occidente, y en el fondo no tienen que engañar a toda la población, sino solo a un grupo selecto de políticos y personas influyentes, O sea, putas. las consecuencias las pagas tú. ¿Y qué papel juega Taiwán en todo esto? para empezar, Taiwán también está bajo la infiltración de China. No solo la infiltración, sino la amenaza de una guerra. Pero Taiwán representa un socio mucho más fiable para estos intercambios económicos. Vamos a ver, tanto Taiwán como al resto del mundo le iría mucho mejor si dejasen de creerse esas promesas de que se van a hacer muy ricos muy rápido y empezasen a trabajar en intercambios sostenibles. Con democracias parecidas que buscan un mutuo beneficio. Durante la época en la que trabajaba con China, entendí una cosa muy clara, que en China no se busca el mutuo beneficio, sino el máximo beneficio para ellos. En Taiwán, sin embargo, sí que se intenta construir relaciones estables. Porque aquí sabemos el valor de esas relaciones. A Taiwán le cuesta mucho tener relaciones diplomáticas por la presión externa de China. En el fondo esto es muy sencillo, es que hay un sistema de valores muy diferente entre las dictaduras y las democracias. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Por favor, déjanoslo en los comentarios que os leemos. Mientras el Partido Comunista Chino sigue comprando voluntades a cambio de promesas falsas, Y tú te suscribes. nosotros nos vamos a hacer cosas de calvo. ¡Chao!